Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a ustedes en esta mañana de día domingo. Vamos a comenzar con la clase y que nos está la tercera lección ya, culminando con este quinto día de la creación y cuadro de Cristo. Cristo en cuadro, el quinto día estamos viendo. La vida y en la creación empezó el quinto día. Bien, ¿por qué? Lo vamos a ver. Primero, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la vida, por la salud. Te ruego que nos cuide, nos guarde, Señor, y nos bendiga, y, Señor. Le ruego, Señor, que esto sea especialmente con esta clase, Señor, que nos ayude a ser fieles, Señor, y poder entender y comprender su santa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder eh, enseñar conforme a tu palabra, Señor. Le ruego, Señor, que sea especialmente también con los hermanos que están pasando por un momento difícil, Padre, por la pérdida de un ser querido, especialmente, Señor, por tu hermano Juan Carlos, tu hermana Carmen, tu hermano Sebastián, Pastor David, nuestra hermana Edith, nuestro Juan Manuel, nuestro hermano Juan Manuel, Padre. Que usted sea con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, guardándolos del mal. Que los cuide y los proteja. También te pido por los hermanos, Señor, de la escuela dominical, los hermanos adultos. Que usted sea con ellos, Padre, cuidándoles, protegiéndoles y ayudándoles, Padre, en todo. Te lo ruego muy humildemente, Padre, en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, el quinto día de la creación y el cuadro de Cristo, la nueva vida en la creación empezó el quinto día. Cristo murió por nosotros después de 4000 años de historia de esta creación. Murió para darnos vida. Murió para darnos vida. Y ahí en Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el quinto día de la creación, Cristo muere por nosotros y nos da vida. Hay vida, comienza en el quinto día, la vida. Entonces, la vida que Dios creó y la vida que cuando Jesucristo murió nos dio vida a nosotros. Entonces, quinto día, día de vida. Bien. Eh, el, el, Este es el cuadro que vemos de Cristo y su obra también. Ahí porque exactamente lo que vemos, que en Génesis 1.1 todo, recuerdan, empezó, todo estaba eh, bien. O sea, dice en Génesis 1.1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo perfecto, sin pecado. En Génesis 1:1, así es, y también el hombre, cuando lo puso en el huerto, también lo puso perfecto, sin pecado, pero el pecado entró y lo destruyó todo. En el caso del mundo original, en Génesis 1 fue el pecado de Lucero en las brechas. ¿Se acuerdan que lo estudiaron con mi hermano? Génesis 1, que hay un lapso de tiempo y entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué causó la destrucción? Que vemos en Génesis 2, en 1.2, fue la brecha, la caída de Satanás. Y en el hombre, ¿qué pasó? Fue el pecado original, o sea, de Adán. ¿Qué pasó ahí? En Génesis 3:6 comió del fruto prohibido y resultó en destrucción, muerte y para todas las razas. ¿Qué dice en Génesis 3:6? Entonces dice, se me olvidó Génesis 3:6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces, eh, ya destruyó todo, toda la creación. Ahí la muerte pasó a todos los hombres. Sin embargo, en Génesis 1, desde el versículo 3 en adelante hasta el 31, Dios empezó con, Dios renovó todo nuevamente en la creación. ¿Mm? Después de la creación que causó la brecha, los nuevos seres vivientes aparecen ahí en el quinto día. El quinto día es lo que Dios quiere hacer también con nosotros, los hombres destruidos por el pecado y destruidos y destituidos de la gloria de Dios. Dios también quiere renovarnos y regenerarnos entonces al hombre, quiere hacerlos vivir nuevamente, quiere eh, en- hacer nuevas criaturas, seres vivientes sobre él, para este fin. Él mandó a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, el quinto día de la creación, para morir por nosotros. Después de su resurrección, Él mandó su Espíritu para morar en nosotros y hacernos nacer de nuevo. O sea, tiene que haber un arrepentimiento y un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Y hay nueva vida en Cristo Jesús. Nueva vida que empezó en el quinto día de la creación. Ahí vemos a Génesis 1:20. La vida empezó el quinto día, dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Bien, ahí entonces comenzaron la vida, el quinto día, comienza la vida el quinto día. Bien, el quinto día de la creación del cuadro de Cristo, conclusión. Si usted no es un cristiano, entienda que es importante esto, que vamos a decir que nosotros nacemos una raza pecaminosa, una raza maldita, una raza condenada. Nacemos espiritualmente muertos. Nació muerto al pecado. Un pecador por naturaleza, o sea, a la imagen de Adán. Y Adán pecó. Ahí en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice que ya son creados a la imagen de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Entonces, a la imagen de Adán ya empiezan a nacer los hombres en la tierra, o sea, separados de Dios, pecadores. Bien, mientras que era niño, dice, Dios no lo inculpó de pecado, es muy importante. Usted es un pecador, pero Dios es bueno y justo y no condena a nadie que no lo merece personalmente. Vamos ahí a Romanos capítulo 5, versículo 13. Hechos Romanos 5:13. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, mientras que es niño, Dios no le inculpa de pecado. Bien. Después dice, el problema no es que llegó el día cuando usted, dice, el problema es que llegó, perdón, el día cuando usted se dio cuenta de una ley moral escrita en su corazón. Me
conducen a ese corazón. Bien. ¿Qué pasó ahí? En Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces se dio cuenta también de su conciencia porque ella le testificaba esa ley moral que uno tiene en el corazón. Por ejemplo, vamos a ver, usted sabe que es malo mentir, ¿cierto? Entonces, ¿quién le dice que es malo mentir? La conciencia de uno, porque dice, no, es malo hacerlo, a pesar de que mintió, ha mentido uno, mentido, y a veces dice, no, aquí es una mentirita blanca. Usted sabe que es malo, usted sabe, ¿cierto? Sea sincero, pero es malo. Entonces, ¿qué es el hecho? Mentir. Ya es uno viola esa ley de los 10 mandamientos. Dice, no mentirás falso, digo, no mentirás. Así que después de haber violado esa ley moral en su conciencia, su situación ha cambiado. Ya no es cuando era niño. Ya es diferente, ya conoce la ley y su conciencia le da testimonio de que la ley es buena. Eso es muy importante. O sea que usted es culpable de haber violado la ley moral, una ley universal, la ley de Dios. Y esto de mentir es solo uno de los, como decía yo, de los 10 mandamientos. Otro mandamiento es: has robado, no robarás. El valor de lo que se llevó y muchas veces es irrelevante, es el hecho, el acto de llevarse cualquier cosa, o sea, no sé, que no sea suyo, o sea, al tiro uno y lo convierte en un ladrón, dependiendo. Un confite, un lápiz, 5 minutos del trabajo, una hoja de papel, un lapicero. Independiente de lo que sea, es cuando no es suyo, es robo. También otro de los 10 mandamientos dice adulterio. ¿Usted ha adulterado? No, no. Pero recuerde que ahí en Mateo, vamos a ver a Mateo. Mateo que dice, Mateo 5, 27 y 28. ¿No? Mateo 5, 27 y 28. Y te dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el corazón, el hecho de mirar y codiciar el corazón ya adulteró con una mujer. Y lo ha hecho. Con solo una mirada, usted ya adulteró delante de Dios, un adúltero de por vida. Porque el tiempo no borra sus pecados. Bien, solo Dios, solo Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ya tenemos 3. O sea, mentiroso, ladrón y adúltero. Pero también podemos decir, ha desobedecido al Padre. También es una ofensa contra Dios. O sea, por ejemplo, ha dejado las cosas de Dios, el camino de Dios, su palabra, todas esas cosas, para vivir como le parece. Esto es una violación también. Los 2 primeros mandamientos de la ley se llama idolatría. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Bien, entonces ya tenemos ahí que somos pecadores por naturaleza. Entonces, si Dios le juzgara conforme a esta ley,
y si su conciencia fuere, digamos, el testigo de todos los hechos, ¿qué pasaría con usted? ¿Sería hallado usted culpable o inocente? ¿Cuántas veces tiene que violar una ley para ser culpable? Ujú. Pregúntese a sí mismo, dice, una sola vez. Usted es el culpable, queda anotadito ahí en su libro ahí. Ujú. Bien, y dice ahí, ¿qué merecen los culpables? Dice, los que han violado la ley, que dicen, merecen la recompensa o el castigo. Por supuesto, merecen un castigo. Ujú. Porque han violado algo, han violado una ley, no recompensa. Y bien, vamos ahí a Apocalipsis 21:8. Dice, ojo, la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. 21:8, con una sola tira, usted es un mentiroso de por vida. Apocalipsis, entonces, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abundantes, los homicidas, los fornicarios y los testigos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, culpable o inocente, culpable. ¿Mm? Y no obstante, a pesar de lo que usted es, o sea, que es un pecado, así de simple, y a pesar de lo que se ha hecho, usted ha pecado, ha violado la ley de Dios. Ay, usted es culpable de todos esos delitos. Pero el Señor en su infinita misericordia dijo, hay esperanza para este hombre. Dios quiere darle una vida nueva. Por eso el quinto día Dios murió para darnos vida nueva. La nueva, bien, segunda de Corintios, capítulo, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas las he hecho nuevas. La nueva vida llegó al comienzo del quinto día, o sea, después de la muerte de Cristo, Él murió en su lugar. Sufrió la ira de Dios que usted merece y la que yo merezco. Después de 3 días resucitó venciendo a la muerte. Pero entonces, como dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta vida no es digamos, automática, o sea, tiene que haber un arrepentimiento. Cristo murió por todos y la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se, pero tienen que arrepentirse. Y Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a convertirse en Cristo. Si usted quiere el perdón de Dios, entonces tiene que arrepentirse. Tiene que pedir perdón por sus pecados. Hechos 17, capítulo 30, 31. Hechos capítulo 17, 30, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Perdón, el versículo 30, leamos el 30, no me comí el 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto
De esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuanto ha establecido un día, cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón en quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Lucas 13, versículos 3 y 5. Dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y también el 5 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte nuestra. O sea, decir, si yo iba para allá, ahora voy para allá. Si antes robaba, ahora no debo robar. Si antes mentía, ahora no debo mentir. Si antes adulteraba con la mitad, por la mirada, como dice Job, debo hacer pacto con mis ojos. Entonces, si antes tenía ídolos, debo amar a Dios y amar a los al prójimo. Bien, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahí tiene que haber un arrepentimiento, un no encubrimiento de los pecados, o sea, confesar, confesar, confesar. Pero también dice: el que confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Romanos 3, 21-22. Romanos 3. Dice: pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, o sea, Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que poner su fe, su completa confianza en el Señor Jesucristo para salvarlo. No confíe en su propia bondad, porque no la tiene. Tampoco confíe en sus buenas obras, porque no son buenas. Confíe en Cristo Jesús únicamente. Si hace esto, nacerá de nuevo por el Espíritu y recibirá el perdón de todos sus pecados. Romanos, ahí en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leer. El 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tiene que haber una confesión, un arrepentimiento, un creer en el corazón y un confesar con la boca.
el día quinto de la creación y el cuadro quinto. Y si usted es un cristiano, no sea como los burladores de estos últimos días, entienda que las cosas han cambiado radicalmente desde el principio de Génesis 1:1. Veamos ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos del 3 al 14 dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Está enterado dónde está? Nosotros tenemos, usted está en este mundo en que vivimos. ¿Dónde está usted? Dice el versículo 5 y el 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Esté listo y preparado para el siguiente cambio, que a esta va a venir pronto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, hay que confiar en Dios, confesar nuestros pecados y seguir la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios. Esté preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga la lección, hermanos. Que el Señor les guarde y les cuide. Oremos y que la puedan entender. Padre mío que estás en los cielos, te doy gracias por este momento, Señor. Estudio tu palabra, te doy gracias por todo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque tú eres grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te doy por todos los hermanos que van a ver este video, Señor. Cuídalos, protégelos y guárdalos del mal. Te lo ruego todo en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Espero verlos en otra oportunidad. Que el Señor les cuide, les proteja y les guarde. Saludos a todos los hermanos, adultos. También. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.